de Ingenieros Industriales de Galicia. Gracias, en particular, a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y a la rectora de la asociación, a los miembros de la Junta de Delegación de Vigo, colegiados, patrocinadores, amigos y amigas. Un año más nos reunimos en la ciudad de Vigo para celebrar la Gala de la Ingeniería Industrial, un evento que ya llega a la segunda edición y que quiere poner en valor el papel del ingeniero industrial, una profesión que amamos la mayor parte de los que estamos hoy aquí presentes y que es el eje vertebrador del desarrollo de nuestra sociedad. Solo puedo empezar agradeciendo a todos los que hacéis que este colectivo sea uno de los motores principales de la economía y del avance de esta sociedad moderna. Como representante de la delegación de Vigo, asumí hace más de un año el honor y la enorme responsabilidad de representar los valores y los ideales de que todos formamos parte de este colectivo a través de esta gala en la que premiamos el trabajo, el desarrollo, la innovación y la excelencia de compañeros que trabajan en el día a día con proyectos destacados y que son la mejor campaña publicitaria que puede tener en la actualidad la ingeniería industrial. Desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia trabajamos todos los días por la defensa de la profesión, con el único objetivo de poner en valor el papel del ingeniero industrial, ese profesional polivalente, multidisciplinar, versátil, flexible y exigente que aporta conocimiento y desarrollo, ágil en la ejecución de sus funciones. Por este motivo, es justo agradecer todo el esfuerzo que hace posible que todos formamos parte de este colegio para situarnos en donde debemos estar. Muchas gracias, compañeros. Os dejo a continuación con una pieza audiovisual que resume en imágenes el trabajo que desarrolla el Colegio de Ingenieros Industriales en Galicia y describe brevemente las capacidades del ingeniero industrial. Indicaros también que lo podéis visualizar en la página y en las redes sociales y pediros que subáis vuestras fotos y comentarios del evento en el hashtag Gala da Enxeñería Industrial. ¿Has pensado alguna vez que desde que te levantas hasta que te acuestas estás rodeado de proyectos de ingeniería industrial? Gracias a nuestra formación versátil y multidisciplinar, aportamos a la sociedad avances tecnológicos que mejoran numerosos elementos de nuestra vida cotidiana. En las empresas gestionamos procesos de producción como la disposición y mantenimiento de máquinas, materias primas y almacenamiento, consiguiendo que el proceso sea eficiente de principio a fin. Nos preocupamos tanto de la seguridad industrial como de la de los ciudadanos. Actualizamos nuestros conocimientos de manera continuada y promovemos la mejora profesional de todos los trabajadores. Colaboramos con la justicia en aclarar siniestros, incendios o valoraciones y defendemos al consumidor y usuario. Creamos empresas y dirigimos industrias buscando mejorar su rentabilidad y eficacia, así como la de sus equipos. Luchamos por solucionar el gran desafío de nuestra época, el mejor aprovechamiento de la energía con producciones sostenibles, económicas y más eficientes. Formamos parte de los procesos comunicativos entre diversas empresas para que cuando realizas una compra online, el producto llegue desde la cadena de producción a tus manos. Por último, nos apasiona investigar, innovar y desarrollar nuevos productos. Se cortó, porque esto creo que continúa un par de segundos más, ¿no? ¿Algún ingeniero en la sala? Sí. ¿Has pensado alguna vez que desde que te levantas hasta que te acuestas estás rodeado de proyectos de ingeniería industrial?
Si tenemos algún problema, lo dejamos, Rodrigo, y continuamos. Como ya os dije, lo podéis ver en las redes sociales, en la página nuestra. Seguimos, ¿no? Entonces, Rodrigo, vale. En esta gala no podría ser una realidad sin el apoyo de los patrocinadores, esas empresas y entidades que acudieron a nuestra llamada y que, una edición más, hacen posible la Gala de la Ingeniería Industrial sea un evento referente en nuestra comunidad autónoma. No quiero continuar sin antes agradecer el patrocinio a AIMEN, por una parte como asociación privada sin ánimo de lucro, constituida a iniciativa de un grupo de empresarios gallegos, y por otra parte como centro tecnológico, centro de innovación y tecnología especializado en el campo de los materiales y las tecnologías de fabricación avanzada, especialistas en tecnologías de unión y soldadura, tecnologías de láser aplicadas al proceso de materiales, la robótica y la automatización. Anubia, empresa dedicada a dar soluciones en la nube, consultoría, formación, implantación y desarrollo de soluciones de software de gestión empresarial basadas en código abierto, en la nube, en la filosofía de software como servicio y modular adaptado a todo tipo de empresas. Edigal Edison Galicia, empresa consolidada dentro del sector eléctrico en el segmento de protección y medida, empresa de referencia en el diseño, desarrollo y personalización de producto en el sector eléctrico, mobiliario técnico y urbano, soluciones tecnológicas e integrales. Energy Lab, centro tecnológico de eficiencia y sostenibilidad energética, fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro, tiene como misión desarrollar y difundir tecnologías, productos y hábitos de consumo que optimicen la eficiencia y la sostenibilidad energética en los sectores industrial, terciario, transporte y en la sociedad en general. G3M, compañía referente en conocimiento e innovación en el área de operaciones y cadena de suministros, que garantiza el éxito a la hora de abordar cualquier proceso de cambio en la cadena de valor operacional. Expertos consultores que maximizan en todo proyecto el binomio servicio-coste en empresas de diversos sectores. Label Bikes, empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de sus propias bicicletas eléctricas con un diseño muy innovador. Del mismo modo, también tienen su propia línea de ropa y accesorios relacionados con el ciclismo urbano. Firme compromiso de promover la movilidad eléctrica dentro del entorno urbano, apostando por nuevas tecnologías y un diseño vanguardista. Soltec Ingenieros, empresa que proporciona servicios técnicos de ingeniería a nivel de consultoría, proyecto y control de ejecución, con unas directrices claras: compromiso, fiabilidad y respuesta. Apuesta por la innovación y la internalización en sectores como el industrial, energético, infraestructuras y servicios. SISPRO, empresa que trabaja en la diversidad de aplicaciones del sector industrial que precisan sistemas automatizados para mejorar su productividad y eficiencia, contando con un equipo de ingeniería e I+D altamente cualificado. Investigan e innovan continuamente para ofrecer soluciones en diversos campos y sectores industriales. Integración de tecnologías de vanguardia, automatización, software industrial, robótica y visión artificial. Tecdisma, empresa líder en soluciones tecnológicas para el diseño, fabricación, montaje y puesta en funcionamiento de maquinaria, actividad centrada conformando de tubo y chapa, inspección y test, ensamblaje de componentes. Vitralba, empresa de Vigo con más de 40 años de experiencia en el sector del vidrio, que dirige su actividad tanto hacia la construcción y arquitectura exterior como a la decoración de interiores y de la artesanía en vidrio, ofreciendo así un amplio abanico de soluciones
para satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes. También agradecer públicamente la labor y las gestiones del personal administrativo de la Delegación de Vigo y del Colegio de Ingenieros Industriales para que esta gala hoy pudiera celebrarse. Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra. Grande y fuerte es el compromiso que nos une con estas dos entidades de carácter público, que muestran de forma continuada a nuestro colectivo su colaboración en eventos que realizamos en nuestra sociedad, en nuestra ciudad o provincia, apoyando desinteresadamente nuestra actividad e intentando dar respuesta a nuestras preocupaciones e inquietudes. Sabemos y podemos constatar que el desarrollo de esta ciudad tiene unos cimientos constituidos con una gran base en el sector industrial y, por ello, como ingenieros industriales, estamos orgullosos de poder poner nuestro granito de arena en actuaciones para poder llevar a esta nuestra ciudad a ser un referente industrial a nivel mundial. A continuación, cedo la palabra a don David Regades Fernández, segundo teniente de alcalde, concejal del área de Fomento, Limpieza y Contratación del Concello de Vigo y diputado de la Diputación de Pontevedra, como representante de dichas instituciones. Boas noites, ingenieras, ingenieros, Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, Roberto Carlos, delegado de Vigo, Roberto Carlos González Fernández, Oriol, amigo Oriol Sarmiento, decano de este colegio en Galicia, amigos y amigas todos. La verdad que Vigo se caracteriza polo seu dinamismo e vanguardia e por ser unha cidade punteira, como decía Roberto Carlos, e innovadora, con grandes dosis de creatividade e modernidade. A relación de Vigo coa enxeñería industrial é moi estreita polo número de enxeñeiros que hoxe vemos aquí reunidos, é moi estreita por unha universidade que xa ten máis de 100 anos formando enxeñeiros en Vigo, unha universidade que hoxe está aquí representada por Fernando Cerdeira Pérez, o que tamén lle dou a benvida e agradezo que comparta mesa con nós. Unha universidade que dalle prestixio non só a Universidade de Vigo como Universidade de Ponteira e prestixiosa de España, senón unha das universidades máis prestixiosas en enxeñería no mundo. A verdade é que Vigo non sería nada sin as súas enxeñeiras e sen os seus enxeñeiros, sobre todo estes enxeñeiros industriais. Hoxe reunidevos aquí, en Vigo, para recoñecer a labor de distintas persoas, algunhas delas con proxectos destacados de fin de carreira, dous proxectos, o de Laura Rodríguez Canela e o de Cristian Pinto Gómez, o que dende aquí o Concello e a Diputación quer felicitar por ese gran traballo, por esa incorporación a partir de hoxe ao mundo do traballo e con eses dos proxectos de fin de carreira tan brillantes e destacados. Tamén hoxe quero darlle tamén eu a benvida a todas aquelas persoas que llevades a dar a insignia e o recoñecimento por entrar a ser colexiados por primeira vez. A verdade que unha das cousas que máis hai que ter en valor é a forma de asociarse, en este caso, asociarse a través do colexio para reivindicar e defender os dereitos, os deberes e a posición dos enxeñeiros e para felicitarvos e tamén quero darvos a benvida. A benvida aos que chegades hoxe, as que chegades hoxe, e a benvida tamén àqueles que chegachedes fai 35 anos, Antonio Reboreda Martínez, Gerardo Rodríguez Álvarez, Germán Mantecón Rodríguez, Celestino Díaz García e Paulina Alonso Otero. 35 años non son nada, yo creo que os quedan 35 máis. Yo os mando un abrazo e un reconocimiento de parte del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que él dice que va a estar 20 años más, así que vosotros 35 años, yo creo que 35 más que podéis estar perfectamente. Despois hacéis un reconocimiento especial a un gran ingeniero,
a una persona muy comprometida con la ingeniería y en este caso con la ingeniería en la ciudad de Vigo, como Jorge Fernández Armesto, que le entregáis la medalla distintiva en este acto. Yo también quiero aquí a su hijo Iago pues darle un abrazo muy fuerte y también un reconocimiento por parte de la Diputación de Pontevedra y del Concello a ese gran trabajo que ha hecho. Yo le decía a Luciano Martínez Covelo, gran amigo y persona comprometida con el mundo del automóvil y gran emprendedor. La verdad que es un valiente, ¿no? En una expedición que hacíamos a México, a Celaya, yo los acompañaba representando al Ayuntamiento de Vigo, representando al alcalde. Ellos me lo pidieron y se lo pidieron al alcalde y yo estaba encantado. Y allí tuve el privilegio de ver la factoría que tiene Marsans en Celaya, en México, y cómo tenía una factoría puntera, y no solo puntera, ¿no? Comprometida con la sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, yo quería enlazarlo, ¿no? Yo esta semana estuve en el Congreso de Red de Ciudades Inteligentes representando a la ciudad de Vigo y ahí bueno, hicimos un análisis, ¿no? Estábamos allí distintos alcaldes y tenientes de alcaldes de ciudades de España, estaba el alcalde de Gran Canarias, estaba tenientes de alcalde de Madrid, de Barcelona, Hospitalet, Sevilla y bueno, una mesa de 20 ciudades destacadas, ¿no? Pues ahí queríamos un poco hablar de qué modelo teníamos cada uno en nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que ese modelo que tenemos en Vigo de ciudad inteligente se lo debemos a los ingenieros industriales también, ¿no? Este modelo de ciudad inteligente que es distinto a otros modelos de ciudades inteligentes que hay por España, ¿no? Podemos ver que hubo ciudades, y vamos a poner dos casos o dos ejemplos de proyecto error, ¿no? de proyecto de ciudad inteligente error, que es, por ejemplo, el de la ciudad de La Coruña, ¿no? Que quisieron hacer una ciudad inteligente basada en electrolineras y llenaron la ciudad de electrolineras y gastaron unas cantidades importantes de millones de euros, ¿no? Que al final es de todos los contribuyentes en hacer esas electrolineras. Esas electrolineras no se usaron porque no había coches eléctricos y quedaron obsoletas en un breve espacio de tiempo y hoy en día se tuvieron que retirar por la presión vecinal, ¿no? Que querían recuperar esas plazas como plazas de aparcamiento. Pero bueno, otro ejemplo de proyecto error de ciudad inteligente pues fue el de Barcelona, ¿no? Que podíamos ver estos días. Nos decían que habían llenado la ciudad también de unos detectores a través de imanes para detectar los aparcamientos libres, que entonces estaban sobre las farolas y detectaban si había coches disponibles o plazas disponibles. Y bueno, pues nos dijeron que ese fue un sistema que también gastaron muchísimo dinero, más de millones de euros en ese proyecto. No contaba los coches porque pasaba el metro por debajo, entonces hacía que saltaban los imanes y decía que había coches donde no los había. Y después el grado de ocupación de una plaza en Barcelona es de 30 segundos. Es decir, que cuando funcionaba y daba el aviso y llegaba el coche allí ya estaba la plaza ocupada porque se ocupan cada 30 segundos, ¿no? Eso es un proyecto, son dos proyectos error de ciudades inteligentes. Nosotros siempre defendimos aquí que las ciudades inteligentes, y la verdad lo hicimos en colaboración con el Colegio de Ingenieros, colaboración que tenemos que seguir haciendo y estudios que tenemos que seguir haciendo. Queríamos tener una ciudad inteligente basada en las mujeres y en las personas, porque al final las ciudades inteligentes es donde las ciudadanas y los ciudadanos que viven en ellas pues tienen mayor calidad de vida. Entonces nosotros basamos las ciudades inteligentes, hicimos una Smart Street, ¿no? Smart Street, que participó el Colegio de Ingenieros y que yo le doy las gracias, ¿no? Que fue una especie de prueba piloto de laboratorio en la calle que el Ayuntamiento de Vigo quiso hacer. Y bueno, ahí vimos que una de las prioridades que teníamos era hacer que las calles fueran para los ciudadanos, con lo cual ampliamos las aceras, pero al mismo tiempo quisimos que las calles tuvieran tecnología. Entonces, bueno, una de las cosas que nos dijo el colegio era que las calles estaban llenas de muchos estorbos. Teníamos un armario para el alumbrado eléctrico, un armario para la regulación de los grupos semafóricos, un armario para el sistema de riego, un armario para... Entonces nos dijeron, bueno, vamos a centralizarlo esto todo en un armario, vamos a poner sondas para que se riegue solo cuando sea necesario, vamos a poner unos semáforos que sean capaces de ser seguros para los peatones con señales luminosas sobre las aceras, vamos a hacer, y la verdad que todo eso con el Colegio de Ingenieros lo llevamos adelante y hoy en día pues vamos a hablar de ciudades inteligentes y vamos a hablar de que la ciudad de Vigo pues es una ciudad inteligente de proyecto de éxito. Y proyecto de éxito porque está funcionando, porque verdaderamente las inversiones que estamos haciendo tienen un retorno real, que la tecnología tiene que ser bien aprovechada.
Con proyectos también que tenemos en colaboración con distintas ingenierías de la ciudad, fuimos capaces de hacer un onda verde para las ambulancias y los servicios públicos como el transporte municipal, donde si el autobús va retrasado, los semáforos se ponen en verde para mejorar los rendimientos de tiempo, y si hay una ambulancia que lleva una emergencia, hace que se ponga en verde con un dispositivo para que pueda tener preferencia en el paso. Todo esto se hace en colaboración con ingenierías de Vigo y ingenierías de Galicia, y yo creo que eso es importante. Porque hoy por la mañana venía de Madrid y a las 6 de la mañana me encontraba con algún ingeniero de vosotros que andaba por ahí por el mundo, por el aeropuerto, medio dormido, y le decía yo, buenos días, ¿cómo madrugas? Era Daniel de Soltec el que estaba hoy por la mañana en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y la verdad que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ver a Luciano que anda por el mundo, que anda en México con proyectos interesantes, y es un orgullo ver a Daniel, que al final no es Daniel, ¿no? Sois todas vosotros y todos vosotros que andáis por el mundo representando la ciudad, defendiendo la ciudad y dejándola en una gran posición. Yo creo que la ciudad se debe a sus ciudadanos, yo creo que la ciudad se debe en este caso a las ingenieras y a los ingenieros, y nosotros estamos orgullosos de poder enseñar este músculo que sois vosotros y esta palanca que también sois vosotros, y también os decimos desde aquí, desde la Diputación de Pontevedra y desde el Ayuntamiento de Vigo, que nos uséis a las administraciones para colaborar, para esos proyectos que queréis y que necesiten un impulso público para poder impulsarlo, y que cuando tengáis un proyecto empresarial y creáis que debe tener, ¿no? Como aquella vez nos dijisteis un grupo de empresarios que creíais que os acompañáramos a Celaya para hacer de mediador con las administraciones de México, pues cuando tengáis un proyecto que sea privado, pero que necesite del impulso del Ayuntamiento, de la Diputación, que aquí tenéis al alcalde de Vigo, a Abel Caballero como un colaborador, a Carmela Silva, la presidenta de la Diputación, como un colaborador, y a mí también como un colaborador, porque creemos que la política es distinta. La política municipal antiguamente eran los alcaldes y los gobiernos que recibían a los vecinos y les decían que si había un bache, si había un punto de luz que no funcionaba, que si necesitábamos que se cambiase un vial. Yo creo que hoy la política municipal, y así lo estamos ejerciendo en Vigo, ¿no? El alcalde Abel Caballero y todo su gobierno, tenemos que ser parte de la economía de la ciudad, del territorio, y tenemos que ser colaboradores necesarios para impulsar ese territorio, y en eso queremos que contéis con nosotros y nos ofrecemos a colaborar al máximo. Muchas gracias a todos y felicidades por este gran acto, felicidades por todos estos ingenieros que hoy cumplen 35 años y por todos aquellos que se incorporan hoy. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias por los halagos a este Colegio de Ingenieros Industriales, y recogemos el guante para poder pedir, ya que vas a dar, pero también el colegio va a dar un compromiso para cualquier evento que estamos últimamente organizando y cualquier colaboración o cooperación que quieras de nuestro colectivo, para los proyectos que estáis desarrollando en la ciudad. Muchas gracias. La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo surge de la integración en un único centro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales, dedicadas a las enseñanzas universitarias en el ámbito de la ingeniería industrial. En la actualidad, el conjunto de ambos centros aglutina aproximadamente a 5.000 alumnos matriculados, 350 profesores, 15 departamentos repartidos en las dos sedes, ciudad y campus. La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo es un centro público de un gran prestigio nacional, con un marcado perfil tecnológico, con la misión de contribuir al progreso y a la innovación del tejido empresarial y de las instituciones, a través de la formación integral de profesionales cualificados y comprometidos en la transformación de la sociedad, de una investigación de calidad y de la transferencia de un conocimiento multidisciplinar. A continuación, cedo la palabra a don Fernando Cerdeira Pérez, subdirector de alumnado de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, como representante de dicha institución.
Bueno, pues buenas noches. Saludar primero a la mesa, a mis compañeros de mesa, al segundo teniente alcalde de Vigo, al presidente al decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, al delegado de Vigo, también extenderlo al ponente, al presidente del Clúster de Automoción de Galicia, a los nuevos colegiados que van a tomar posesión hoy, a los galardonados, por supuesto, y también al público asistente. Bueno, si me pongo un poco de rojo, no os preocupéis, porque da tantos halagos que hacen a la escuela, hacen ponerse un poco nervioso. Yo simplemente voy a contar un poco lo que hace la escuela. La escuela trata de formar esos ingenieros e ingenieras estupendos, generalistas, y yo, pues un poco lo que estamos haciendo desde la escuela, pues es hacerlo desde 3 puntos de vista o de 3 fases. Antes de que lleguen a la escuela, que son nuestros alumnos, durante la formación en la escuela y una vez que han salido de la escuela. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos antes de que lleguen a la escuela? Pues bueno, nosotros tenemos un plan de promoción, tratamos de invitar a todos los institutos, colegios que vengan con sus alumnos a la escuela, jornadas de puertas abiertas y algo que ya estamos haciendo, que es la competición de robóticas, la segunda competición que hicimos, en la cual el Colegio de Ingenieros Industriales, pues los distintos colegios han colaborado con esa segunda competición, han sido patrocinadores junto con otras empresas. Y ya le voy a lanzar como hoy es la noche de pedir, pues también le voy a hacer un guiño a Oriol para que en la tercera competición de robótica, pues que sigan patrocinando y colaborando. Lo extiendo, ¿no? Bueno, pues con esta competición de robótica lo que tratamos es de que los alumnos de secundaria, de bachillerato, vengan a la escuela, la conozcan la robótica, conozcan la ingeniería industrial y ya vayan gustándoles esa formación tecnológica. Y yo creo que ha sido todo un éxito, porque esta segunda competición tuvimos cerca de 900 alumnos en la escuela, que es un volumen grande, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Durante la escuela, pues estamos en el Plan Bolonia. ¿Cómo organizamos la docencia? Pues lo hacemos, para los que no lo conozcáis, lo hacemos con 5 grados especialistas. Esos grados especialistas pues es dentro de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, etcétera. Algunos de ellos, la mayor parte, confieren atribuciones profesionales. Y después tenemos el programa integral en ingeniería industrial. Ese programa integrado en ingeniería industrial se forma con el grado en tecnologías industriales más el máster en ingeniería industrial, de forma que volvemos un poco a lo que muchos de nosotros hemos estudiado, que es 6 años, de forma que el grado son 4 más el máster, que son 2 años. De esa forma, con este programa integrado, lo que estamos haciendo es generar producir ingenieros e ingenieras con las atribuciones profesionales del ingeniero industrial. ¿Vale? Entonces, esa sería la finalidad que tiene la escuela, en formar primero ingenieros especialistas y, por otra parte, el ingeniero industrial con las atribuciones profesionales. Y finalmente, ¿qué hacen después? ¿Qué hacemos o tratamos de hacer para que salgan esos ingenieros y salgan bien colocados con ese prestigio que trae la escuela desde hace 115 años? Pues lo que hacemos es, primero, en los alumnos de grado, lo que hemos hecho es facilitar unas prácticas en empresa. Todos los alumnos de grado que quieran, mediante convenios que hemos hecho con más de 100 empresas, los alumnos pueden hacer una estancia de 2 meses, más o menos, antes de salir en las empresas. ¿Vale? Entonces, ya es un pequeño contacto con la empresa. Y en el máster, en el programa integrado, con el máster de Ingeniería Industrial, lo que hemos hecho es organizar lo que es el proyecto fin de carrera mediante un trabajo fin de máster con 24 créditos, equivale, para los que no lo conozcáis, pues equivale a un cuatrimestre más o menos dedicado casi exclusivamente a un trabajo fin de máster. De forma que ese trabajo fin de máster lo hemos organizado bien haciendo estancias en centros de reconocido prestigio en el extranjero, algunos lo hacen en la propia escuela,
Y después lo que hemos hecho es una experiencia piloto donde hemos hecho un pequeño convenio con unas cuantas empresas, de forma que el alumno ya el trabajo fin de máster lo hace directamente en la empresa. La finalidad es que haga el trabajo fin de máster y una vez que haya leído, que ya sea ingeniero, le contraten. ¿Qué ha pasado? Pues que parece ser que los alumnos que estamos sacando, pues en algunos casos ya la han contratado antes de que lean el trabajo fin de máster, lo cual no es lo que habíamos convenido, pero bueno. Es decir, que nos están sacando un poco a veces los ingenieros de las manos, ¿no? Y ya por último, ya acabo que no me quiero enrollar más, ya creo que más o menos lo comentamos el año pasado, en la gala del año pasado. Nosotros estamos haciendo una segunda encuesta a los egresados de los grados y en este caso ya de los máster, pues ya tenemos la primera promoción de máster. Hemos de decir que los graduados del año pasado manifestaron, es una encuesta realizada a más o menos un 90% de nuestros egresados, o sea, no es una encuesta del 20%, pues más o menos manifestaron que casi todos estaban o bien si continuaban la formación, lo cual es lo lógico en los alumnos de grado, que continúen el máster, y otra parte, un 50%, estaban trabajando. Manifestar paro, pues 6 manifestaban pues estaban en situación de desempleo, pero solo un 6% de casi 200 graduados. O sea que, bueno, yo creo que no son malos datos, ¿no? Bueno, pues eso es como trata la escuela de formar esos ingenieros e ingenieras versátiles, que den un alto valor añadido a la sociedad en la que estamos, en los distintos sectores industriales y que asuman pues, los retos que la sociedad nos va planteando pues, a través del ayuntamiento, que va a contratar muchos ingenieros industriales, ¿no? Bueno, pues nada más, daros la enhorabuena a los que vais a ser galardonados y a los nuevos colegiados y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Este discurso tuyo nos hizo recordar la escuela que está cambiando, la escuela se está actualizando a los nuevos tiempos, pero bueno, aquí vemos caras de muchos profesores que nos dieron clase y es un orgullo para nosotros ver que al menos queda la semilla y se está modernizando con los tiempos. Muchas gracias, Fernando. A continuación, toma la palabra don Oriol Sarmiento Díez, decano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia y presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia. Pues muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos. La verdad que esto de hablar de cuarto, yo creo que si me pongo a agradecer y felicitaros podéis dormir todos, ¿no? Pero yo creo que en parte debo hacerlo. Roberto, Víctor, Carmelo, Rodrigo, Paula, toda la delegación de Vigo, todo lo que sois la Comisión de Cultura, enhorabuena por el evento. Esta es la segunda edición, yo creo que bien se ve que se va mejorando. Seguro que quedan muchas ediciones y se irá mejorando cada vez más. Y la verdad que es, yo creo que una gala estupenda. Me gustaría también agradecer la presencia, por supuesto, de David Regades. Ya lo ha dicho Roberto, realmente la puerta de David Regades siempre ha estado abierta en el Concello, lo está ahora también en la Diputación, ya no solo para el colegio, sino que para los ingenieros industriales. Y realmente te lo agradecemos mucho, David, esperemos que estés con nosotros también muchas galas más. Gracias también a Fernando Cerdeira y a la Escuela de Vigo. Siempre también han sido muy colaboradores con nosotros, sobre todo en estos momentos en los que el colegio ha tenido la necesidad de ir a la escuela para hablar con los alumnos, para dar a conocer al colegio. Nos habéis ayudado mucho y os lo agradecemos. Gracias también a Luciano Martínez Covelo por estar hoy con nosotros. Además, sé que ha sido difícil para ti cuadrar agendas y te lo agradecemos también mucho, es un honor. Y muchas gracias también a los patrocinadores, por supuesto. Yo creo que ha sido una buena inversión después de los infocomerciales que ha hecho Roberto. A mí me recuerda a Roberto cuando iba al fútbol y en el descanso se ponían a dar la publicidad. Yo creo que solo por eso yo creo que ha sido una buena inversión. Felicitar, por supuesto, a los premiados de Proyecto Fin de Carrera, a Laura, a Cristian, a los nuevos colegiados darles la bienvenida, a los que estáis de 35 aniversario como colegiados,
daros, por supuesto, también la felicitación y que sepáis que sois, lo dije el año pasado, lo vuelvo a decir, sois el espejo en el que nos miramos. Y, por supuesto, felicitar también a las ingenierías premiadas hoy. Me gustaría también tener un recuerdo con los que ya no están con nosotros, con Luis Castro, con Jorge Fernández Armesto, que hoy lo homenajeamos, y también con José Luis García Angulo, es decano de... Los tres son de esta delegación de Vigo, y José Luis García Angulo es decano que nos dejó hace pues tan solo una semana o dos. Yo, cuando esta mañana he mirado la escaleta, pues tenía 4 minutos para hablar de un tema como la importancia de los ingenieros industriales en la sociedad. Lo cual, bueno, yo agradezco el tema, Roberto, pero 4 minutos, como entenderás, pues se me quedan un poco escasos. Sí que me gustaría hacerlo muy brevemente respondiendo a una pregunta. ¿Qué aportamos los ingenieros industriales a la sociedad? Y a riesgo de ser repetitivo con otras intervenciones que he tenido aquí también en Vigo, sí que hay 3 características que nos definen y con las que aportamos a la sociedad. Por un lado, nuestra formación y nuestra capacidad de trabajo. Por otro lado, la solvencia técnica y la capacidad de especializarnos en distintas ramas que todos conocéis, en energía, en mecánica, en construcción, materiales, etcétera, etcétera. Y también, sobre todo, por nuestro carácter multidisciplinar que nos permite adaptarnos a los retos de la sociedad y a una sociedad cada día más global y más competitiva. Nadie duda, por tanto, de nuestro valor, pero también tenemos obligaciones con la sociedad. Existe, como muchos de vosotros sabéis, un código deontológico de los ingenieros industriales. En su capítulo 3 tiene obligaciones del ingeniero industrial, que son varias, pero que tan solo voy a citar 3. Por un lado, nuestra independencia. Por otro lado, nuestra responsabilidad técnica y ética. Y, sobre todo, la tercera, que ha sido lo que más me ha gustado, por nuestra integridad y honradez. Si bien en el código deontológico se aplica a los servicios profesionales, creo que los ingenieros industriales lo debemos de aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra vida privada. Aportaciones y obligaciones, pero para que se puedan dar, inherente a la propia existencia de los ingenieros industriales, la sociedad debe apostar por la industria. Hace unas semanas, es una noticia repetitiva, teníamos noticias de deslocalizaciones de empresas del área de Vigo que se iban a Portugal. Iba a pedir a las administraciones, pero ya veo que David se me está escapando. Por eso pedimos a las administraciones atraer más inversiones industriales a Galicia y una apuesta fuerte por la industria. Nada más. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, hoy el colegiado que nos va a dar un discurso magistral, como bien he dicho antes, es Luciano Martínez Covelo. Luciano es ingeniero superior industrial por la Escuela de Bilbao, es colegiado número 533 de este ilustre colegio, y como él va a hablar de su trayectoria y va a hablar de aspectos de su vida profesional, pues yo te voy a resumir muy brevemente que es presidente de CEAGA, del clúster de la automoción, y además CEO de Marsan. Yo a Luciano nos conocimos, yo creo que hace 1 o 2 años casualmente en el Hotel Los Escudos, y bueno, nos reconocimos los dos como ingenieros industriales y a partir de ahí pues hemos establecido contacto. Y bueno, yo creo que eso es también un poco el valor que da el colegio, que da nuestra profesión, el reconocerse. Y nuevamente, Luciano, te agradezco mucho que estés con nosotros. Así que adelante contigo. Gracias. Muy buenas a todos. Yo voy a empezar ya directamente. Saludo a la mesa genéricamente y que se den efectivamente por saludados. Y lo que sí voy a saludar es a personas que he visto antes que han venido a saludarme, antiguos amigos desde hace muchos años y que a pesar de todo siguen siendo amigos. Muy bien, cuando me invitaron a venir para dar esta charla, lo primero que surgió, evidentemente, fue ¿y sobre qué tema vamos a hablar? Bueno, después de revisar distintas posibilidades, entramos en un camino sobre la diversidad de nuestra carrera
y las distintas posibilidades, lo variopinta que es, las posibilidades que ofrece. Y así surgió una posibilidad, la de sobrevolar mi currículum, precisamente para que las nuevas generaciones vean qué cantidad de cosas se pueden hacer en tan corto tiempo como pueden ser 40 años. Muy bien, pues de ahí surgió, como decía, nos pareció bien a todos el título, El ingeniero industrial y la vida misma. Así fue y no de otra manera. Por cierto, los culpables de esta invitación, fueron tanto Oriol Sarmiento como Roberto Carlos González, a los que yo personalmente les estoy muy agradecido, tanto a Roberto Carlos como a Oriol, de que me hayan invitado y, por tanto, dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, por estructurar un poco mi charla, en primer lugar voy a tomar mi currículum como hilo conductor y trataré de hacer ver cómo nuestra carrera, que es tremendamente versátil y flexible, puede ayudarnos en la vida, utilizando siempre, por supuesto, la inteligencia. Remataré, al final, con el sector del automóvil, que es donde hoy estoy. Bien, mi primer puesto de trabajo fue un astillero, Hijos de J. Barreras. Estábamos a finales del año 1972. Xa choveu un pouquiño, Esta empresa tenía dos divisiones, astillero y fábrica de motores. Escogí para trabajar, de aquella todavía se podía escoger, la fábrica de motores, pues me parecía lo más adecuado para un ingeniero industrial recién terminado. En esta fábrica se fundía, se mecanizaba, se montaban y se probaban motores terrestres y marinos, propulsores y auxiliares, desde 400 caballos hasta 12.000 caballos. Se fabricaban estos motores bajo licencia alemana, KHD, Klockner Humboldt Deutsch. También se fabricaban maquinillas de pesca, servomotores de timón, ejes de cola y otras piezas destinadas a los buques. Mi primer puesto de trabajo estuvo en el departamento de producción y concretamente en planificación. Aquí se planificaban las compras de materiales externos, se planificaban los elementos a fundir, a mecanizar y a montar. Todo esto, evidentemente, había que encajarlo en el tiempo. Como ayuda, teníamos un superordenador, y lo de súper lo digo por el tamaño, no por las prestaciones. No cabía en una enorme habitación. Era un bicho tremendo. Pero bueno, ayudaba. Al cabo de un año, estábamos ya en el 74, corrió el escalafón y me nombraron jefe del departamento de producción de la fábrica de motores. Sustituí en aquel momento a una persona que estoy seguro que conocemos casi todos y que os dio clase a más de uno, a Mikel Goicoechea Gandiaga. Muy bien, pues además de planificar, tenía que ejecutar. Es decir, de la teoría a la práctica, del papel al taller. Y un año de experiencia tenía yo cuando accedí a la jefatura de producción. En ese momento me cayeron encima el departamento de compras, el taller de fundición, los talleres de mecanización y montaje, además de la planificación, seguimiento y control de toda la fábrica. Y finalmente, en 1985, ya corrieron años, me responsabilicé de la Dirección General de la Fábrica de Motores. La razón es que se estaba construyendo una nueva fábrica de motores en Porriño. Debo destacar aquí que a finales del año 76, antes del 85, por supuesto, pasó su accionariado Hijos de J. Barreras al INI, el Instituto Nacional de Industria. Por cierto, ese mismo día pasaron al INI HJB, Hijos de J. Barreras, y GEA, Grupo de Empresas Álvarez. Fue lo que se llamó en aquel momento inversión en paz social. Pensad que en noviembre del 75 había muerto Franco y, por tanto, estábamos en el 76 en plena transición. La verdad es que fueron años duros los de HJB, los de Barreras, pues se realizó la reconversión del sector naval, que también nos tocó, que afectó de pleno a la empresa. Huelgas empresariales, huelgas generales.
Dentro de mis atribuciones en HJB me tocó negociar convenios colectivos varios años y, sobre todo, trasladar la fábrica de motores a MBD en Porriño, al personal de la fábrica que estaba en Barreras, que tenía que trasladarse a Porriño. Años duros profesionalmente, pero muy bonitos y muy formativos. Yo formaba parte de un grupo de directivos seleccionados por el INI que se definía como directivos para los 90, que iban a ser el germen de las direcciones de las empresas en el futuro del Grupo INI. En el año 87, el INI me destinó a otra de sus empresas, concretamente al Grupo de Empresas Álvarez. El Grupo de Empresas Álvarez, GEA, tenía 6 fábricas situadas todas en Vigo y su entorno: Santa Clara, Royal China, Povisa, Vanosa, que estaban situadas en Cabral, Moasa, en Corujo, y Pontesa, que estaba en Arcade. Y su producto era cerámica de mesa, porcelana, vitroporcelana y loza, calcomanías para la decoración, envases de vidrio. El INI me destina a GEA como director de logística, de cuyo departamento dependían compras, planificación a largo y corto, almacenes y expediciones. Era la época en la que la logística empezaba a ser considerada en toda la importancia que hoy tiene. Estaba en los albores. Yo, como anécdota, conocí personalmente a Eliyahu Goldratt, el del libro La Meta y el de la teoría de las restricciones. Por cierto, que tengo un libro de La Meta dedicado por él, pero que no sé lo que dice, porque me lo dedicó en hebreo. Posteriormente, en GEA, se refundieron los departamentos de logística e industrial y el entonces presidente, Óscar Álvarez Rayón, me nombró responsable de los mismos. Volví a dar el salto del papel al taller. Aquí se fabricaban todas las piezas de cerámica de mesa y todas las botellas para los clientes de GEA. Los departamentos clave eran logística, con planificación, compras, almacenes y expediciones, industrial, ingeniería de métodos y tiempos, diseño, investigación y desarrollo, fabricación en las 6 plantas que tenía. Llegamos al año 1990 y el Consejo de Administración del INI decide proponer al Ministerio de Industria mi nombramiento como presidente del Grupo de Empresas Álvarez, y el Ministerio acepta. En ese momento me convierto en presidente del Consejo de Administración de GEA y consejero delegado de la misma, lo que se llamaba en aquel momento presidente ejecutivo. Es decir, que a partir de ese momento queda bajo mi responsabilidad toda la estructura empresarial, financiera, comercial, industrial, técnica, logística y recursos humanos. Tenía la empresa en aquel momento más de 1.500 personas en plantilla. El encargo prioritario que me hace el INI es que estructure y dimensione la empresa para su privatización. Monto mi equipo directivo y trabajamos fuertemente en ese sentido. Pero a veces, en la vida, también hay que comulgar con ruedas de molino. El INI, en un momento determinado, decide vender la empresa. Eran mediados del 91, pero no a quien nosotros aconsejamos. Nosotros estábamos trabajando, negociando, concretamente con Yadro, para exportar al mercado de Estados Unidos, pero la empresa se vende, en contra de nuestra opinión, a un grupo que no tenía ni capacidad de gestión ni capacidad financiera. Pero el INI era el dueño de las acciones de la empresa, por tanto, podía vender. El tiempo, desgraciadamente, nos dio la razón y esa venta fue un desastre. Yo estoy seguro que si la venta se realizase a Yadro, GEA hoy estaría viva. Pero la vida sigue y el INI me envía a Santiago de Compostela a presidir Sodiga, Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia, lo que se llamaba en aquel momento el INI gallego. Corría el año, como digo, finales del 91. Sodiga era una sociedad de capital riesgo, de capital semilla fundamentalmente, cuyo accionista mayoritario era el INI, pero que tenía entre sus accionistas a la Xunta de Galicia. Era vicepresidente. CaixaNova, Caixa Galicia y otros bancos afincados en Galicia también eran accionistas. Tenía asimismo como accionistas a la Sociedad de Capital Riesgo de la Bretaña francesa y a la Sociedad de Capital Riesgo de Nantes. En España, en aquel momento, había 8 SODIs. Sodiga era la decana de todas ellas. La función de Sodiga era participar en el capital de aquellas empresas gallegas, cuyo plan de negocio fuera viable y lo demandaran, y conceder préstamos a dichas empresas. Participábamos
en los consejos de administración de las mismas y apoyábamos en la gestión de aquellas empresas que nos lo requerían. Siendo yo presidente, llegamos a tener más de 60 empresas en la cartera de participadas. Empresas de todo tipo, desde bodegas hasta pesqueras y, sobre todo, empresas industriales. Esto, traducido a puestos de trabajo generados por estas empresas, era una cifra importante, más de 12.000 trabajadores. Como presidente de Sodiga, también presidía en Europa una agrupación europea de interés económico que se llamaba Arco Atlántico Desarrollo, cuya sede estaba en Bretaña, concretamente en Rennes, y estaba formada por las sociedades de desarrollo regional de todo el Arco Atlántico, desde Bretaña hasta Andalucía, pasando por todo el Arco Atlántico español, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, que era quien presidía, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En 1994, y con motivo de unas reuniones del Arco Atlántico, habidas en Santiago, la Xunta de Galicia, en aquel momento su consejero, señor Orza, así como el presidente de la Xunta, el señor Fraga en aquel momento, muestran interés por comprar Sodiga. El INI me encarga la negociación para vender, cosa que se realiza entre finales del 94 y primer trimestre del 95. Esto, como veréis, hace ya más de 20 años. Hoy, Sodiga sigue formando parte de la Xunta de Galicia dentro del IGAPE y concretamente dentro de XES Galicia. Su función sigue siendo la misma, participaciones industriales. Y repito, la vida sigue. Y el INI me envía como consejero delegado a UNOSA, Hulleras del Norte, en Asturias, empresa minera con más de 12.000 trabajadores y cuyo PIB en Asturias superaba el 22% del PIB de la comunidad asturiana. Pesaba. Llego en junio como consejero delegado y en septiembre el Ministerio de Industria, a propuesta de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, heredera del INI, me nombra presidente de UNOSA. Inmediatamente me nombra también presidente de Minas de Figaredo, empresa minera con más de 4.000 trabajadores, con la indicación de que la fusione con UNOSA. Asimismo, me hago cargo de la presidencia de IMPASA, Iniciativas y Proyectos de Asturias, en la que el 51% lo tenía UNOSA y el 49% restante otras empresas asturianas, el Banco Herrero, Cementos Tudela Beguín, ALSA. La fusión entre UNOSA y Minas de Figaredo se realiza entre finales del 95 y primer trimestre del 96, quedando Minas de Figaredo absorbida por UNOSA, con lo que UNOSA se convierte en la mayor empresa minera española y una de las primeras de Europa. Tenía en aquel momento más de 15.000 trabajadores en activo y gestionaba a más de 25.000 trabajadores pasivos. Hacia finales del 96 me desvinculo de la SEPI para acometer un proyecto que ya me venía tentando desde hacía tiempo. Llevaba ya, además, 21 o 22 años en la SEPI, en la empresa pública, y quería de alguna forma dar el salto fuera. Este proyecto estaba ligado a la Unión Europea y al programa FARE de la Unión Europea. Me convierto por ello en consultor internacional. Llego a un acuerdo con la Unión Europea para, apoyándome en el programa FARE, llevar a algunas empresas rumanas este apoyo y realizar para cada una de ellas y junto al Ministerio de Industria rumano planes estratégicos a corto, medio y largo plazo para ayudar a estas empresas a entrar comercialmente en la Unión Europea. Para ello tenían que organizarse previamente y adecuar/modernizar su aparato productivo. Estas empresas eran de los sectores de cerámica, vidrio y cristal, sectores que yo ya conocía. Mi compromiso conllevaba, además de realizar los planes estratégicos, ejecutar el plan a corto, cosa que se realizó con bastante éxito. Y con todo esto estuve casi 3 años distribuyendo el tiempo entre 2 semanas en Rumanía y 2 semanas en España. Por medio, y también con la Unión Europea, se me encarga un estudio en Angola para realizar un trabajo analítico de campo para implantar 3 sociedades de desarrollo regional al estilo de las ODIs, una de ellas en Luanda, capital de Angola. Allí trabajo durante casi un mes en el Ministerio de Industria de Angola. Vuelvo a España y preparo el trabajo que remito en 3 meses y defiendo al año siguiente en Luanda ante la ministra de Industria de Angola y en presencia del cónsul general de España en Angola.
iniciaron, la verdad, la puesta en marcha de esta Sociedad de Desarrollo Regional, pero creo que no entró en vigor. Di por finalizado este proyecto y mi relación con la Unión Europea para atender la petición de una persona que había conocido en Asturias, que era el presidente de Vitrasa, Gonzalo Álvarez Arrojo, que me pidió organizar a la empresa de transporte público de Vigo. Llevaba más de 3 años con caída de viajeros y de rentabilidades. Acepté el reto y pido al Consejo de Administración 4 años para levantar la empresa. Me nombran director general de Vitrasa. Lo primero que hice fue preparar en 3 meses un plan de viabilidad que me sirviera como hilo conductor. Y así, poco a poco, se fue transformando una empresa que yo llamo de manguitos, antiguos manguitos, que tenía 2 ordenadores cuando yo llegué y a los 4 años era una de las empresas de transporte público más modernas de España. Introdujimos el billete de transferencia electrónico con tarjeta, pusimos a funcionar el SAE, Servicio de Asistencia a la Explotación, organizamos el taller de reparación y lavado de vehículos, agrandamos el parque de estacionamiento, metimos dentro de la empresa una gasolinera, que inmediatamente produjo un ahorro de más del 30%, organizamos los almacenes, implantamos las normas ISO 9000 e ISO 14000, se renovó la flota, negociamos convenios colectivos a 4 años, se venían haciendo de año en año, dimos, en definitiva, estabilidad a la empresa y creamos cultura de empresa. Y lo más importante, se realizó una remodelación de la red del 100% de las líneas, modernizando dichas líneas en negociaciones muy intensas apoyadas por el Concello de Vigo y con las asociaciones de vecinos. Esto nos llevó prácticamente 1 año. Pero conseguimos que en los 3 años siguientes fueran atraídos al transporte público más de 21 millones de viajeros, superando en más de 3 millones a los 17 y 18 anteriores. Bien, una vez transcurridos los 4 años y cumplido el compromiso adquirido en Vitrasa, era el momento de reforzar la empresa familiar Marsan Transformaciones Superficiales. La coyuntura económica y de crecimiento exigía mi presencia full-time. Realmente, y a lo largo de los años, yo siempre había seguido y participado en la situación de Marsan. Siempre había estado muy atento a ella, siguiéndola muy de cerca. Nunca la había dejado. En aquel momento estaba un poco aletargada y era el momento de darle un impulso, año 2005. Así me meto totalmente a fondo en el sector de automoción. Marsan Transformaciones Superficiales es una empresa del sector de automoción, Tier 2, que recientemente ha cumplido los 65 años y cuyas actividades actualmente son estampación, recubrimientos superficiales por polvo, epoxi o cataforesis y logística de ensamblajes y entregas. Actualmente tiene una planta en Valladares, en el Parque Tecnológico y Logístico, 2 plantas en México, en el Bajío, en Celaya, Guanajuato, y una planta en ejecución en Portugal. Mi cargo es en la actualidad el de presidente CEO del Grupo Marsan. Una vez que estoy en el sector de automoción, me llaman, año 2008, de CEAGA, para que forme parte de su patronato. CEAGA es el clúster de empresas de automoción de Galicia. Acepto y soy el tesorero durante 4 años, a partir del 2013, y a partir del 2013, presidente de la Fundación, cargo que sigo teniendo en la actualidad. Y llegados aquí, me gustaría pararme un poco para hablar a grandes rasgos del sector de automoción de Galicia y concretamente de CEAGA. Para ello, voy a proyectar un vídeo que posteriormente comentaré. Rosa, por favor. El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, CEAGA, tiene como objetivo promover proyectos cooperativos de alto impacto para mejorar la competitividad. Esto seguro que es un sabotaje. Lo digo porque lo hemos probado media docena de veces y todo funcionó. De todas formas, si no se ve el vídeo no pasa nada porque tengo preparada alternativa.
y clave en el desarrollo económico, tecnológico, medioambiental y social de la comunidad autónoma. En zonas como Vigo y su área de influencia, el sector ha sido decisivo a la hora de dar forma a la propia ciudad. El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, CEAGA, tiene como objetivo promover proyectos cooperativos de alto impacto para mejorar la competitividad de las empresas de la industria de automoción de Galicia. Su visión es situar al sector en una posición de liderazgo competitivo y sostenible a nivel global en el horizonte 2020. CEAGA agrupa a todo el sector, al fabricante, el centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën, al Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CETAG, y a más de 100 empresas de componentes y servicios de apoyo. CEAGA cuenta además entre sus ideas fundacionales con el compromiso de la mejora competitiva del sector, la innovación, la cooperación entre sus empresas miembro y la internacionalización. CEAGA fue también el primer clúster de automoción en Europa en contar con la acreditación Gold Label de excelencia de organizaciones clúster. El sector de la automoción ha sido y es clave en la economía gallega, representando una cifra cercana al 15% del PIB, así como un tercio de todas sus exportaciones. Históricamente ha sido un sector eficiente, pujante y clave en el desarrollo económico, tecnológico, medioambiental y social de la comunidad autónoma. En zonas como Vigo y su área de influencia, el sector ha sido decisivo a la hora de dar forma a la propia ciudad, entrelazándose con su identidad y siendo el motor de buena parte del desarrollo tecnológico e investigador de la región. El clúster ha trazado su propio plan de acción dentro del marco de la política regional, nacional y europea de clústers, que tiene como objetivo principal blindar las capacidades competitivas del sector en Galicia para llegar al año 2020 con todavía más relevancia de la actual, por medio de actuaciones en el área de innovación, internacionalización o sostenibilidad, de cara a conseguir que no solo el sector, sino toda la comunidad aumente su competitividad. Muy bien. Yo cuando termina siempre este vídeo, siempre me digo, con respecto a CEAGA, colaboración, colaboración, colaboración. Porque esta creo que es la clave y porque considero que es el gran éxito precisamente de CEAGA. Colaborar para competir. Parece una contradicción, pero todo lo contrario. Hay que pensar que estamos en el mundo global, donde la competencia es precisamente el mundo. Por tanto, como decía Michael Porter, es necesaria la concentración territorial de las empresas, que trabajen a través de una cadena de valor y que tengan como objetivo esa colaboración para competir. Bueno, y como ya casi no queda tiempo, simplemente voy a dar unas cifras del sector de automoción, aunque algunas ya las han dado ahí en el vídeo, que son indicadoras de la potencia del sector precisamente. CEAGA está compuesta en estos momentos por 108 empresas, incluyendo al Centro de Vigo del Grupo PSA y al CETAG, al Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, y a 106 compañías fabricantes de componentes y de la industria auxiliar, que es la cadena de valor. El sector cuenta con 19.100 trabajadores directos, lo que equivale al 12% del empleo industrial de nuestra comunidad. Además, tiene 43.400 empleos totales si incluimos a los indirectos. El sector alcanzó los 8.200 millones de euros de facturación, lo que equivale
al 15% del PIB de Galicia. La industria de automoción facturó 5.850 millones destinados al mercado exterior, lo que representa el 31% del total de las exportaciones de Galicia. En el último ejercicio, las empresas de CEAGA invirtieron 155 millones de euros, sin olvidar los 640 millones de inversiones que realizaron en los últimos 3 años. Más del 60% de las empresas de CEAGA son pymes. En el conjunto de España, Galicia supone cerca del 15% de la producción total de vehículos. La industria 4.0 es ya una clara apuesta para las empresas de componentes, ya que destinaron en 2015 más de 66 millones de euros a innovación. Yo creo que estos son unas cifras que hablan claramente de la potencia del sector de automoción en Galicia y de CEAGA concretamente como coordinadora de todo ello. Bien, CEAGA daría para hablar durante mucho tiempo, pero eso será en otro momento. De todas formas, me ofrezco a venir a hablar de CEAGA porque merece la pena. Bien, lo que he querido transmitir con esta charla, y espero haberlo conseguido, es poner en primer plano nuestra carrera y hacer ver lo variopinta, flexible, completa y amplia que es y que permite, por tanto, abordar todo tipo de retos. Y repito, por supuesto, con inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. No te vayas. A continuación, el decano le hará entrega dun obsequio conmemorativo al presidente del clúster, una réplica en bronce del puente de Rande, sin la actual ampliación, donde queremos representar el trabajo multidisciplinar del ingeniero industrial, ya que varios colegiados, compañeros nuestros, colaboraron en su cálculo, diseño y construcción, allá por los años 80. Muchas gracias, Luciano. A continuación, toma la palabra don Carmelo Manuel Morales Pérez, coordinador de la Comisión de Cultura y Formación de la Delegación de Vigo, que presentará el acto musical que amenizará la gala. Buenas noches a todos. Para mí es un placer hoy realmente presentar el acto que viene a continuación. Como sabéis, este conglomerado de ingenieros industriales que formamos el colegio y la asociación, hemos tenido siempre una ventana abierta hacia nuestro patrimonio cultural y natural del entorno, bueno, del entorno y más allá, siempre con la intención de acercarnos y descubrir un conocimiento, aparte de la ingeniería, conocimiento muy válido para crecer como seres humanos, que nos aproxime para aproximar y descubrir todo este conocimiento. Hoy creo que vamos a conseguir aproximarnos a él con una pequeña joya de esta ciudad, que es la Orquesta Son de Seu. La Orquesta Son de Seu, que nace de la mano del ilustre músico Rodrigo Romaní, a través de la ETRAD, de la Escuela de Música Tradicional, lleva más de 15 años repartiendo esa cultura folclórica por toda Europa. Y no me acuerdo qué os iba a decir. Pero sí. Hoy, vale, sí, perdón. Tenemos aquí a 3 de sus componentes. La orquesta llega a reunir a más de 50 componentes en un mismo escenario. Hoy no tenemos tanto sitio. Entonces vamos a tener a 3 de sus componentes, que son, y lo leo, Marta Martínez con el buzoki, Felipe Rodicio en el violín y Diego Langarica a la guitarra. Tenemos que subir.
Muchas gracias a los miembros de la Orquesta Folk Son de Seu. Es un orgullo para esta gala contar con su presencia y gracias a Carmelo, el coordinador de la Comisión de Cultura y Formación del Colegio, por las gestiones realizadas para tenerlos hoy en esta gala, ya que están recorriendo todo el mundo. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra don Víctor Manuel Pérez Rodríguez, su delegado en Vigo del Colegio de Ingenieros Industriales, que dará la bienvenida a los nuevos ingenieros industriales colegiados desde la anterior gala. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche, acompañándonos. Hoy tengo el placer de dirigirme y dar la bienvenida a los nuevos colegiados que han dado el siguiente paso tras la finalización de sus estudios de integrarse en el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Me gustaría destacar, en primer lugar, un poco la labor que hace el colegio por los colegiados. Un tema muy importante es la bolsa de empleo que gestiona el colegio. Muchos colegiados han encontrado trabajo gracias a esta labor del colegio de recopilar todas las ofertas que aparecen en portales, en prensa y también de muchas empresas que nos llaman al colegio demandando ingenieros industriales. Yo creo que es una de las labores más importantes que hace el colegio por el colegiado. También tenemos asesoramiento jurídico, fiscal y laboral, un servicio de visado de proyectos que a día de hoy, gracias al visado electrónico, es un servicio muy ágil y rápido para el colegiado. Tenemos un completo programa de formación que, aparte de temas técnicos, también tenemos idiomas y también oposiciones y muchas cosas. Después también tenemos el tema de los seguros. Dentro del colegio hay una amplia oferta de seguros para el colegiado, pero hay que destacar, sobre todos ellos, el seguro de responsabilidad civil, tan importante, sobre todo para la gente que desarrolla el ejercicio libre de la profesión. Y por último, y no menos importante, porque yo creo que también es una de las más importantes, la defensa de la profesión. Hoy en día, pues, debido a todos los cambios, hay mucho intrusismo en nuestra profesión y el colegio es la entidad que nos defiende de todo ese intrusismo. Más allá de todo esto, queremos que este vuestro colegio sea un espacio de integración y diálogo y en el que podamos debatir cualquier cuestión relacionada con la profesión, porque en este colegio todos hablamos el mismo idioma. El colegio, más que la corporación que nos une a todos, es al final como una gran familia, donde siempre encontrarás a alguien dispuesto a echarte un cable en cualquier duda que tengas. A esta gran familia es a la que hoy quiero daros la bienvenida, a los nuevos colegiados. En este acto os haremos entrega de la insignia con el distintivo de los ingenieros industriales y también del acta fundacional. El distintivo de los ingenieros industriales consta de un regulador de fuerza centrífuga de plata sobre un tubo en V, también de plata, cruzado por un imán y radiación en oro. Orlado todo en ramas y hojas de laurel con bayas en oro. Surmontado todo de la corona real en oro, como podéis ver en la imagen. El acta fundacional es de fecha 23 de octubre de 1950, porque el colegio acaba de cumplir los 66 años de edad. Desde octubre del año pasado hay 30 nuevos inscritos en la delegación de Vigo. De los 30, hoy tenemos el placer de contar aquí con la presencia de 10 nuevos colegiados. Disculpar a los que hoy no pueden estar aquí, alguno por motivos personales, la gran mayoría por motivos profesionales, por estar trabajando en el extranjero. Ahora, a los que estáis aquí, os iré llamando y os haremos entrega de la insignia y del acta fundacional. Las entregas las hará el delegado. Bueno, empezamos entonces. Don Alejandro Balsa Campos, colegiado 2863.
sí. Don Ángel Suárez Luiña, colegiado 2872. No está, no, Ángel. Bueno. Doña Lara Febrero Garrido. Don Pablo Fernández Soneira, 2889. Don Gerardo Rodríguez Vázquez, 2898. Doña Estefanía Vila Lusquiños, número de colegiado 2906. Sí. Don Vicente Alonso Giraldez, número de colegiado 2916. Don Ramón Guardado Rodríguez, número de colegiado 2920. Doña Alba Yebra González, número de colegiado 2928. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este acto. Cedo la palabra aquí al delegado de Vigo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, subdelegado. A continuación, tomará la palabra doña Paula Freud Lareu, vocal en Vigo del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, que presentará las distinciones de la convocatoria de proyectos fin de carrera. Buenas noches a todos. Como cada año, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia ha efectuado la convocatoria de los mejores premios a los proyectos fin de carrera para los ingenieros que han cursado sus estudios en las escuelas de ingeniería de Vigo y Ferrol. El objetivo de estos premios es reconocer la labor de los estudiantes en la realización de los proyectos como último eslabón entre la formación universitaria y el futuro laboral. Estos premios están divididos en dos categorías y cuentan con una dotación económica de 625 € cada una.
En esta convocatoria se han presentado un total de 24 proyectos y desde aquí queremos animar a los alumnos a que sigan acudiendo y participando a estos premios. En la categoría de proyecto de introducción a la investigación, el fallo del jurado ha sido para Cristian Pinto Gómez por el proyecto de fabricación y caracterización de transistores PDB-FET de germanio, siendo su tutor Stefano Chiusi. Lamentablemente, Cristian no ha podido venir esta noche porque está trabajando en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Entonces, nos ha hecho llegar unas palabras que quiere compartir con todos vosotros. Nos dice: estoy inmensamente agradecido por este reconocimiento al Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Me gustaría dar las gracias a mi tutor, Stefano Chiusi, del Grupo de Nuevos Materiales. Con él se me abrieron unas puertas que me llevaron a Stuttgart, al Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC y ahora a Suiza, para trabajar en un campo nada común para un ingeniero de Vigo como es la nanoelectrónica. Y gracias tanto a él como a mis supervisores en Stuttgart por su paciencia para preguntar, consultar y explicar. Los mentores en tus primeras etapas profesionales son muy importantes y he tenido mucha suerte. Su ayuda ha sido inestimable para el proyecto y para mi desarrollo como ingeniero. Muchas gracias por todo, Cristian. En la categoría de proyecto tradicional, el jurado falló a favor de un proyecto en donde se defienden las atribuciones del ingeniero industrial como proyectista, haciendo hincapié en la defensa de la profesión ante los intrusismos de técnicos sin la capacitación exigida que estamos padeciendo en los últimos tiempos. La galardonada ha sido Laura Rodríguez Cancela, su directora de proyecto Iciar Goicoechea Castaño, y entrega el premio nuestro decano Oriol Sarmiento. Ola, boas noites. Quería aproveitar para dar uns agradecementos. En primeiro lugar, a Iciar, a miña titora, que non sei se ao final puido vir, por facilitarme todo o proceso de presentación e elaboración do proxecto, tendo en conta que neses momentos estaba a punto de irme a unhas prácticas a Francia, pois a verdade que saliu todo xeñal. Tamén me gustaría agradecer á familia, a meus pais, a meu irmán que está aquí acompañándonos, José, a miña parella, Toni, porque despois dunha mesma son as persoas que peor o pasan neste procedimento hasta a presentación do proxecto. Tamén agradecer a amigos e amigas que se alegraron moito por min, a Isa, que puido vir e me está acompañando, e finalmente agradecer ao Colexio de Enxeñeiros Industriais por esta distinción. Gracias. Nos olvidamos lo más importante para Laura, que es el... A continuación, este apartado del acto consiste en la presentación de los homenajeados. Queremos rendir homenaje a los 35 años de colegiación de nuestros compañeros. Allá por el año 81, que xa choveu, como anteriormente dijo Luciano, situémonos en el 81. El actor y republicano Ronald Reagan toma posesión como presidente de los Estados Unidos. Creación del canal MTV, canal que emite 24 horas, cosa rarísima en aquella época. En Estados Unidos se lanza la primera misión del transbordador espacial Columbia, de esos que vuelven. Grecia entra en la Unión Europea, no sabe dónde se metía.
Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno de España. El rey Juan Carlos I encarga a Leopoldo Calvo Sotelo la formación de un nuevo gabinete. Se propone la integración de España en la OTAN. Golpe de Estado en España, al frente del teniente coronel Antonio Tejero. Se promulga el Estatuto de Autonomía de Galicia. Apertura del puente de Rande, que hoy entregamos la réplica, sin la ampliación. Manuel Soto Ferreiro, alcalde de Vigo. Muchas cosas suceden durante este año. Y en nuestro Colegio de Ingenieros Industriales, en la delegación de Vigo, 5 nuevos ingenieros industriales ingresan a pertenecer parte de este colegio. Don Antonio Reboreda Martínez, fecha de colegiación 31 de enero, número de colegiado 492, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, ejerce como docente en diversas áreas en la Escuela de Ingeniería Industrial y Minas de Vigo. En cuanto a su amplia experiencia, cabe destacar su huella en empresas como Forjados Castelo, Precon, Euroconsulting. Actualmente es el gerente de Consulting de Ingeniería Reboreda Martínez Antonio, para la asistencia técnica a estudios de arquitectura en proyectos de carácter público y privado y control de ejecución de los mismos, así como también para la redacción de proyectos propios de ingeniería e instalaciones. Hace entrega del galardón la vocal doña Paula. Por favor, don Antonio, puede subir y decirnos unas palabras. Palabras ninguna, que es muy tarde. Muchas gracias a todos y al colegio también. Gracias, Antonio. Don Gerardo Rodríguez Álvarez, fecha de colegiación 31 de enero, número de colegiado 500. Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Su experiencia profesional transcurre íntegramente en Unión Fenosa Distribución, Gas Natural Fenosa, iniciando su etapa en Coruña, posteriormente en Orense, donde desempeña el cargo de jefe de mantenimiento de las provincias de Orense y Lugo, y finalmente se traslada a nuestra ciudad, donde ejerce como técnico responsable de los servicios eléctricos. Hace acto de entrega del galardón el secretario del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Don Gerardo, por favor. Tan breve como Antonio, simplemente a los nuevos colegiados, entre los que está casualmente mi hijo, desearle mucha suerte y ánimo en el futuro que se presenta. Después de oír a Luciano y su currículum, la verdad es que estoy realmente apabullado. Mi vida, como pone ahí, prácticamente ha discurrido enteramente en Fenosa, con sus sucesivos y diferentes nombres. Y bueno, también expresar mi agradecimiento y mi admiración a aquellos compañeros, como es el caso de Luciano, que desarrollan su vida en la parte empresarial, lo cual permite que muchos de vosotros y otros chicos pues, puedan ejercer su trabajo en esta región que buena falta hace. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Don Germán Mantecón Rodríguez, fecha de colegiación 26 de septiembre, número de colegiado 516.
Persona con sólida experiencia en el área de gerencia y fabricación en diferentes sectores industriales, como refleja su amplia experiencia profesional. Ingeniero de diseño en Antec, jefe de producción, jefe de nuevos productos en Pescanova, director de fábrica de Pescanova Chapela, director general en Transpesca y Mascato, gerente de Consemar y continúa en la actualidad como profesional independiente. Hace acto de entrega del galardón el interventor del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Por favor, Germán. Bueno, primero agradecer al colegio este pequeño homenaje a los mayores, ya que reciben a los nuevos. Yo, desde luego, no recibí nada cuando me colegié. Todavía no estabais ni yo ni el resto de los compañeros. Y reforzando un poco la pluralidad de la formación de un ingeniero industrial, yo quería decirles que yo me hice famoso haciendo croquetas. Que no se estudié en ninguna escuela, porque estuve 4 años como jefe de nuevos productos de Pescanova. Entonces ahí me hice famoso con las croquetas. Quiero decir que la ingeniería es más amplia que el sector del automóvil, y en Galicia el sector de la alimentación es muy importante. Debemos de tenerlo en cuenta, ¿eh? Nada más, muchas gracias. Croquetas que la mayoría de los que estamos aquí seguro que las probamos alguna vez. Don Celestino Díaz García y don Paulino Alonso Otero sienten no poder acompañarnos en este evento por motivos personales y disculpan su asistencia. Se le hará entrega del galardón en la delegación de Vigo. A continuación, cedo la palabra a don Constantino García Ares, vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Industriales en Galicia, que rendirá un merecido homenaje y recordatorio a nuestros queridos compañeros colegiados fallecidos desde la última gala. Buenas noches. Nuestro decano Oriol antes ha citado los 3 compañeros que nos han dejado a lo largo de este año. Yo tengo de cada uno de ellos una pequeña anécdota. Con Luis Castro, en mi primer trabajo, que era el Plan Nacional de Electrificación Rural, me había tocado venir a hacer el plan y terminar el plan en Lugo. En aquel momento él era el jefe de industria en Lugo. Cuando le dije que me iba de ese trabajo porque me habían contratado aquí en Citroën en Vigo, pues me dijo: lo siento mucho porque yo pensé que te ibas a quedar aquí en Lugo, que nos hacen falta ingenieros. De José Luis García Angulo, que nos ha dejado recientemente, el otro día nuestro compañero Alfonso hizo una semblanza de él. A los 2 le haremos en el futuro algún otro reconocimiento. Y José Luis y Alfonso, pues como alguno que está aquí, dice que yo le he catado para el colegio. Ellos 2 me invitaron a tomar una cerveza en el Castro y desde entonces estoy en el colegio, que ya hace bastantes años. Se ha choveu también. De Jorge, bueno, pues Jorge, que está aquí su familia, está su hijo, su mujer. No sé si la chica es la compañera de Yago. Yo he conocido a Jorge en el colegio. Es un sitio donde aquí se ha hablado que además de una labor profesional que se hace, también se hacen amigos. Nosotros, tanto yo como mi mujer, me emociono un poco porque en una etapa anterior a la que ya estuvo un poco mal, nos veíamos muchas tardes en la Gran Vía, hablábamos, pues bastante tiempo de todas las cosas, lo que pasaba. Y yo tengo concretamente una buena imagen de él, un recuerdo, y hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje un poquito más extenso. Aquí veréis
un poco su trayectoria. Él ha tenido cosas muy interesantes. Algún día lo vimos que estaba muy preocupado porque actuaba de secretario de la empresa de tranvías y tenía que poner un acta y no sabía cómo poner de acuerdo a los consejeros. Esos son detalles que te pasan en la vida y que, como se ha dicho aquí, los ingenieros industriales tenemos muchas facetas. Hacemos facetas de tipo tanto técnico como también personal. Tenemos compañeros que están desarrollando temas en recursos humanos, en cuestiones financieras y, como ha dicho Luciano, él ha pasado por todas y por muchos casos. Después le haré una pregunta que es, después de ese extenso currículum, ¿cuál fue tu punto más complicado? Que yo creo que tuviste algún punto complicado en tu vida profesional, que es cuando se tratan temas de las personas, que esos son lo más difícil de tratar. Las máquinas más o menos las dominamos, pero las personas somos las personas. Que quede el recuerdo a Jorge y que, bueno, para mí es el caso más desagradable porque yo no puedo sacarme la foto con ninguno de ellos, por desgracia, pero ahí va este homenaje. Muchas gracias. Bien, los nuevos que había recibido el acta fundacional, que me he olvidado de comentarlo antes, figura un tal Fernández, que es su padre, el padre de Alfonso, y el padre de Cristina, que también está por aquí. Entonces, que sepáis que el padre de este colegiado y de Alfonso pues fueron unas de las personas que estuvieron en el acta fundacional y que han trabajado por el colegio, creando este colegio de Galicia. Y ahora pues, Yago, creo que vienes tú. Vale, te dejo medio minuto para que te recuperes.
Yago es el hijo de Jorge. Ha sido muy emotivo para mí y agradeceros a todos y al Colegio de Ingenieros Industriales pues este homenaje que le habéis hecho a mi padre de corazón, parte mía, mi madre que está aquí, mi mujer Iria, mi hermana no podía asistir, está con una pequeña, la está cuidando, pero de corazón a todos, muchas gracias. A continuación, toma la palabra don Rodrigo Castro Otero, vocal en Vigo del Colegio de Ingenieros Industriales, que entregará el reconocimiento por parte del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia a una prestigiosa ingeniería. Buenas noches a todos. Intentaré ser rápido, ¿vale? Vamos allá. Es un honor para mí hacer la entrega del premio a la empresa que más ha ingresado por visado, ¿vale? Os quiero indicar que el servicio de visado que presta el colegio al colegiado le permite tener un seguro de responsabilidad civil, un certificado ante organismos públicos e instituciones, evita el intrusismo profesional y defiende la profesión. Entonces, por todo esto, el Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia quiere hacer entrega del premio a la empresa más visadora, a Insta Ingenieros. Recoge el premio don Alberto Izquierdo Benonte. Simplemente agradecer al colegio y en nombre de Instra y mis compañeros este galardón. Muchas gracias. Llegamos al fin. Como clausura de este evento, solo me queda dar nuevamente gracias a todos los que hoy habéis querido ser parte de esta segunda gala de la Ingeniería Industrial. Y emplazaros para el próximo año, que seguro que lo haremos o lo intentaremos hacer mucho mejor. Enhorabuena a los homenajeados y a las empresas que han sido premiadas. Dar gracias a los colaboradores y a los patrocinadores. Hasta el año que viene y que la ingeniería industrial esté un poco más presente en vuestra vida. A continuación, vamos a proceder a bajar a la planta baja, al cóctel, donde habrá una zona que estarán los expositores, donde podréis hacer relaciones con los representantes de las instituciones y de las empresas. Y nada más, deciros que para el año nos vemos y ahora tomamos un vino y hablamos y hacemos el networking tan reconocido, ¿no? Muchas gracias. Sí que os pido a los homenajeados, a las empresas patrocinadoras y a los cargos del colegio que os quedéis aquí un momento para hacer unas fotos de rigor, ¿vale? Los demás ya podéis ir bajando. Muchas gracias. ¿Subimos luces? ¿Tú no querías llevar el discurso? No, porque iba en plan, los tengo que cortar, tengo que cortar. Sí,